Ahí estoy grabando. Ya. A ver, hagamos una prueba de sonido pequeñita. A ver, entonces hablo. Hola, hola, Una, hola. dos, tres, así. ¿No? Del 1 al Hola, 10. hola, hola. Del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No les interrumpa lo que están taladrando, no tengo idea ni dónde No, están taladrando. micrófonos. No hay problema. Ahí. Si fuera micrófonos de ambiente. Está súper bien. 4, 5, 6, 7, Y se escucha el 8, 9, 10. el ambiental. Ya, entonces perfecto. O sea, te aviso yo. Ajá. Dame un chance, no que te lo suene. Ya estoy grabando, perfecto. ¿Puedes retirar un poquito el micro para que no se vea en el... Se ve en la cámara de acá. Sí, estoy A ver. haciendo ahí. Y este de aquí. Ahí está perfecto. Ahí no se ve. O sea, o ponle un poquito más, quizás por Acá. ahí. Sí, Ya. sí funciona ahí. Bueno, igual. Ya, Esa cámara está. ya está. Bueno, antes de nada quisiera saber su nombre y qué hace. Y me contaba en su asociación que trabaja. Por supuesto que sí. A ver, mi nombre es Elizabeth Regalado. Ujú. Yo soy máster en Derecho Familiar. Ujú. Soy especializada, experta en defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ujú. Y pues por el otro lado también tengo una especialización en Derecho Penal con mención en violencia intrafamiliar, en el cual nos enfocamos en la defensa no solo a mujeres, sino también a hombres y a personas maltratadas en general, no necesariamente mujeres, que es como lo que más vas a encontrar. Entonces nosotros tenemos una especialización en defensa también a hombres violentados física, psicológico, sexualmente por parte de otras mujeres, de mujeres. Perfecto. De otras personas. Para conocer un poco el proceso de custodias, que ya por fin es legal, ¿cómo accedemos a tener una custodia de compartida, digamos, de la mejor forma posible? Ya, ok. A ver, habría que aclarar jurídicamente lo que sucedió. A finales del mes de noviembre del año 2021, la Corte Constitucional emite una sentencia, ¿sí? Ujú. Esta sentencia lo que hace fue, lo que hizo, perdón, fue declarar la inconstitucionalidad de la preferencia materna al momento de otorgar la custodia de un hijo menor de edad. Dos causales. La primera, que es que en igualdad de condiciones se prefiera a la madre. Y la segunda es que para hijos menores de 12 años la custodia iba automáticamente hacia la madre. Eso fue declarado inconstitucional porque lo que estaba buscando es proteger el principio de igualdad y no discriminación, entre otras cosas, ¿sí? Entre otras cosas. Por ejemplo, que hombres y mujeres tenemos capacidades para criar y proteger a nuestros hijos, porque por eso los procreamos, y principalmente que se estaba asumiendo que solo la mujer tenía que ejercer el rol de cuidadora y que el padre no podía hacerlo, sino él tenía que hacer y cumplir su rol de proveedor, es decir, de suministrar pensiones alimenticias. Entonces eso fue lo que cambia a partir de ese momento. No hay ningún desarrollo normativo al respecto, salvo esta sentencia. En la práctica diaria, en el libre ejercicio profesional, lo que está sucediendo es que se aplica la sentencia tal cual, o sea, es una aplicación directa de la sentencia de la Corte en virtud de que es vinculante y se declara inconstitucional los numerales del artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces ya no existen esos dos numerales del artículo 106 que te hablaba de lo que ya mencioné. ¿Sí? Y entonces lo que están haciendo los jueces a nivel nacional, los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, es juzgar en base a esa sentencia los casos de custodia. Ahora, tú me has hablado de la custodia compartida. El numeral primero del artículo 106 del que te estoy mencionando, que no fue declarado inconstitucional, habla acerca de la regla de que se puede aceptar el acuerdo entre las partes para otorgar la custodia de un niño, ¿ya? Entonces, el primer principio que tenemos es que hay un mutuo acuerdo. Los padres, papá y mamá, los progenitores están de acuerdo en tener una custodia compartida. Esa es la primera forma. Esto lo puedes hacer
por la vía de la mediación o por la vía judicial, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo y en el divorcio acordamos una custodia compartida, ¿sí? Ese es el primer principio. Y el segundo principio para una custodia compartida, como ya no hay la preferencia materna porque fue declarada inconstitucional, es que en ciertos casos se prefiere la custodia compartida versus la custodia monoparental en virtud de que es lo mejor para los hijos, ¿sí? Depende de las circunstancias de cada caso, no voy a decir que siempre va a ser mejor, pero sí, psicológicamente se ha hecho estudios, porque de hecho una de mis tesis, de la tesis doctoral que yo hice, fue de la custodia compartida y un estudio comparativo en varias naciones versus lo que sucede en Ecuador, y hay estudios psicológicos que te avalan que un hijo está en mejores condiciones si vive una custodia compartida que una custodia monoparental. Estas teorías de los niños mochila, de que se genera una inestabilidad en el niño, en realidad ha sido desmentida haciendo estudios en niños que viven la custodia compartida, que es como lo mejor si es que ya hay una separación entre papá y mamá, sea que se divorcien, sea que solo fueron convivientes o que simplemente se unieron para tener una relación íntima, producto de lo cual nació su hijo. Entonces, eso es todo lo que habría que indicar, ¿sí? No es que en el Ecuador ya existe la custodia compartida, que está desarrollada, que tiene normativa, y eso yo tengo que mencionarlo, pues no podría dejar de hacerlo. Ya, y, o sea, eso es la mejor forma, digamos, también de encontrar acuerdos para no tener que estar en este problema de pensiones alimenticias ni obstrucciones de vínculos, digamos. Sí, claro. En la vida práctica, nuevamente, es como el ser y el deber ser, lo que hay en la norma y lo que te permite la norma y lo que sucede en la vida real. En la vida real, aun cuando han existido casos de custodia compartida, los regulamos acá. Entonces, me pediste al inicio de mi intervención que diga, bueno, yo pertenezco al estudio jurídico Inteligencia Legal, que es un estudio jurídico particular que se dedica exclusivamente a la defensa, como decía, de derechos de niños, niñas y adolescentes y de familias que requieran de esta protección jurídica, ¿sí? Entonces brindamos asesoría y patrocinio jurídico, pero adicionalmente yo, como Elizabeth Regalado, soy parte de una asociación también internacional que se dedica a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces ahí encontrarás estudios sobre alienación parental y sobre custodia compartida para que se pueda en cada estado regular de una manera adecuada esto, utilizando y apalancándonos en la legislación comparada en otros países que ya lo tienen, ¿sí? Perfecto. Digamos, justo estamos pensando del tema de síndrome de alienación parental. No le reconoce la OMS ni el DSM-5, pero hay como más de 45.000 papers que lo hace y la Asociación de Psicólogos en Español lo reconoce y en Argentina está penal. ¿Cómo podemos empezar, digamos, a legislar, digámoslo así? Existe también legislación sobre secuestro parental, obstrucción de vínculos en el Ecuador. A ver, vamos parte por parte. Primero terminemos la respuesta anterior, que era sobre pensiones alimenticias. La custodia compartida en Ecuador no te garantiza lastimosamente que se va a partir los gastos mitad-mitad, como por ejemplo si existe en la legislación colombiana. Allá, desde ya una instancia administrativa, después de una separación de una pareja, ya te dice, ok, esta es la lista de gastos que tenemos que invertir mensualmente en nuestro hijo, mitad-mitad, y papá y mamá tienen que poner 50-50, aun cuando no haya custodia compartida en ese caso en particular, aun cuando existe una tenencia monoparental y el papá o la mamá vayan a vivir bajo el cuidado y la protección de ese menor, ¿sí? Aquí en el Ecuador no funciona así, como no existe normativa, por eso empecé aclarando, la custodia compartida en el Ecuador no está regulada todavía, no existe una normativa que nos diga que ya está regulada y que estos son los parámetros y que la pensión va a hacerse así, y pues cuando no esté bajo la custodia del uno, sino del otro, van a ser así las visitas o las comunicaciones, que eso es lo que faltaría desarrollar, según para quien tendría que hacerlo es la Asamblea Nacional a través de una ley. En el Código de la Niñez tendría que incorporarse esta institución jurídica que no existe, ¿sí? Entonces eso, las pensiones, ¿cómo suceden en la práctica diaria en una custodia compartida? Una opción es que, como te decía, se haga una lista de gastos y se divide entre dos. La otra opción es que mientras estás bajo mi cuidado, yo suministre todas tus necesidades. Cuando pasa al cuidado del otro, pues obviamente también hará lo propio.
Y aquellos gastos que no son susceptibles de división, por ejemplo la educación, por ejemplo la educación, que ya son rubros mensuales, que ya son rubros anuales como matrículas de entrada a clases, ¿qué más? Transporte escolar, temas así, o lo que tiene el lunch en la escuela, etcétera, pues eso ya se lo puede repartir mitad, mitad. Eso sería lo más justo y equitativo. Pero aquí en el Ecuador encontramos que hay madres principalmente que ceden la custodia para que sea una custodia compartida porque ya el hijo prefiere vivir con el otro progenitor, pero no pagan pensión. No pagan pensión. No están de acuerdo en pagar. Y quien paga usualmente en el Ecuador sigue siendo el hombre. Sigue, aun cuando viven mitad del tiempo, papá y mamá con ese menor de edad. Mitad puede ser 7-7, puede ser 15 días, o puede ser 30-30. He visto de 6 meses, 3 meses, ¿sí? Y así sucesivamente. Quien se hace cargo del 100% de esos gastos es el papá. La mamá no aporta, hay mucha renuencia de que la madre sea la que aporta pensiones, aún en custodia monoparental, cuando ya hay un cambio de la mamá al papá, con esta reforma que comento, con esta declaratoria de inconstitucionalidad, esta sentencia de la Corte, la mamá usualmente no quiere pagar pensiones y el papá no quiere cobrar. Eso es lo más significativo. El papá no quiere cobrar. En la mayoría de los casos, de un 100% de casos, el 98% de los padres, una vez que tiene la custodia de su hijo, no le quiere cobrar pensión a la mamá porque no le interesa el dinero. Él quiere que su hijo esté bien cuidado, bien protegido, esté recibiendo toda su educación, solventándose todas sus necesidades económicas, físicas, emocionales, sentimentales, culturales, deportivas, y no quiere cobrar pensión, no le interesa. A la mamá sí. Entonces, eso sería complementando la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta, alienación parental. En el Ecuador, ¿cómo se trata? Yo sé que el síndrome de alienación parental aquí en Ecuador no existe. Hay muy pocos psicólogos, miembros de equipos técnicos de las unidades de violencia contra la mujer y la familia y de las unidades de familia, mujer, niñez y adolescencia, que son dos diferentes, que realmente conocen qué es la alienación parental. No como síndrome, sino como alienación parental. Le llaman interferencia parental, le llaman manipulación, ¿sí? Lo llaman de otra forma, pero como no está tipificado en ninguna norma la alienación parental, esto es ponerle a un hijo en contra del otro progenitor a través de ideas implantadas o a través de comunicación entre adultos que genere una influencia en ese menor para que genere un odio en ese menor, una repulsión a tener que vincularse, una forma de obtener la obstrucción de vínculos parentofiliales con el otro progenitor. Entonces, esto está muy poco estudiado, muy pocos psicólogos peritos lo tratan y obviamente lo ponen en sus informes. Entonces, está muy poco estudiado y además nada penado. Sí. Aquí no está penado como en Argentina. Y es casi como una forma de violencia vicaria, digamos, y que eso no se reconoce tampoco. No, a ver, la violencia vicaria, en cambio, si bien le quisieron dar una figura aquí en el Ecuador, es solo para las mujeres. ¿Por qué es solo para las mujeres? Porque así lo declararon. En la Ley de Prevención de la Violencia contra la Mujer, Prevención, Erradicación, Sanción de Violencia contra la Mujer, te establece que existe la violencia vicaria, es decir, yo como mujer fui amenazada de que me van a quitar a mi hijo como una manifestación de poder del hombre contra mi mujer. Pero si es al revés, si yo a ti amenazo como padre de mi hijo o hija, que te voy a quitar a mi hijo y no te voy a permitir ver, entonces no hay nada. En eso no hay nada, no hay violencia, no hay nada, no hay ninguna figura que lo tipifique, aun cuando eso sí sería violencia vicaria. Pero por el concepto que fue creado en México y pues traído para acá como una figura que también podría darse, es solo a favor de la mujer en contra de un hombre, no hay la forma invertida. No podría ser víctima un hombre de violencia vicaria. A pesar de que en la vida real lo único que tipifica, lo único que consagra el obstruir el vínculo de modo de visitas es el artículo 125 del Código de la Niñez, que establece que en el caso de que yo, papá,
tenga regulado un régimen de visitas con mis hijos, porque ya no vivo con ellos, y me obstruyen ese vínculo, entonces yo ya no voy a poder, yo no puedo verles, entonces puedo pedirle a la policía que me acompañe para elevar un parte informativo, para que le avisen al juez que se está incumpliendo la orden, para que pueda incluso emitirse una orden de apremio contra esa madre obstructora. Eso en cuanto a obstrucción de vínculos paternofiliales. Es la única norma que existe en el Ecuador que te habla de qué pasaría si se incumplen las visitas, que es la obstrucción del vínculo. Ahora, ¿qué hacen muchísimos casos? Bueno, se lavan las manos. Yo sí le dejo que le vea, pero mi hijo no le quiere ver. ¿Y por qué no le quiere ver? Porque yo ya le arené. Mi hijo está alineado con mi pensamiento. Yo ya le dije que el papá es un malo o que la mamá es una mala, que es una bruja, que es un perverso, que me quiere quitar todo porque me siguió le lleno de ideas, o que no paga pensiones. Entonces le inmiscuyo a mi hijo en problemas de adultos que pueden ser reales o imaginarios, porque pueden ser simplemente mi bronca porque ya no estoy con esa persona, porque ya no me ama y está con una nueva pareja sentimental, que yo le implanto a mi hijo en su mente, genero alienación sobre mi hijo, y ahora mi hijo ya no quiere verle a ese otro progenitor. Y para ir cerrando, porque lo que me interesó y lo que me dijo acá Santiago Villarreal es el tema, sobre las denuncias falsas. Perfecto. Se habla como que son mínimas, cuando en realidad son más. Por supuesto que sí. Bueno, siempre habrá una cifra negra. No denuncian muchas personas que sí realmente son víctimas de violencia, que realmente sufrieron violencia, es lo primero que habría que aclarar. Pero de las denuncias ya reales, que están en fiscalía, ¿sí? La Dirección de Estadísticas de la Fiscalía justamente nos dio datos desde el 2014 hasta la presente fecha, 2023, sobre noticias del delito, denuncias de violencia psicológica, que principalmente es como lo que más es susceptible de que caiga en ser una denuncia falsa, ¿sí? Ya hasta la presente fecha se han presentado 334.156 denuncias, pero realmente solo han llegado a sentencia condenatoria el 0.36%. Y todo el resto han sido archivadas o siguen en investigación, con un barrido desde el 2014, que fue cuando existió realmente la tipificación del artículo 157 que te habla de la violencia psicológica. ¿Sí? El resto de violencia es más difícil porque la violencia sexual tiene varios tipos penales y lleva como unas cifras diferentes, y es como hay una prueba diferente. La violencia psicológica es cualquier cosa. La violencia psicológica tiene varios verbos rectores: manipulación, chantaje, humillación, vigilancia, control de creencias, decisiones o acciones. Entonces tiene o cualquier insulto o cualquier otra cosa. Así dice la ley, o cualquier otra cosa. Pues cualquier otra cosa es cualquier otra cosa. Me sacaste la lengua, para mí ya es violencia psicológica si yo me di un beso contigo. Entonces yo te pongo una denuncia por violencia psicológica porque me di un beso contigo, alguna vez fuimos pareja, nos cogimos de la mano, tuvimos una relación íntima, ya es violencia psicológica, ya te puse una denuncia porque me sacaste la lengua ahora en el futuro. Entonces yo te friego la vida con un juicio que va a dar un montón de tiempo, y eso va a esta estadística. Sí, y también cuando lo que he visto que también donde más denuncias falsas, por ejemplo, es en España, que se archiva con el tema de violencia de género, porque pasa que ahí se tipifica como la violencia de la mujer porque sufre por el hecho de ser mujer, cuando ONU Mujeres define la violencia con móvil de género, mujeres, niños pueden sufrir. Pero es mucho más difícil, digamos, perseguir un tema como violencia de género a el tema de violencia, digamos, doméstica, que puede ser más precisa, digamos, lo que ocurre en violencia doméstica. Ya, aquí solo está tipificada como violencia intrafamiliar. Entonces es violencia intrafamiliar cuando ha habido una relación sentimental, una relación sexual, aún tu amante, o sea, tú tienes un matrimonio, pero tienes una pareja por fuera de tu matrimonio, puede haber violencia intrafamiliar en ese caso. Tíos, primos, hermanos, padres a hijos, hay violencia psicológica. Eso por definición. Hay el artículo específico del Código Orgánico Integral Penal que te lo describe de esa manera, ¿sí? Entonces, no importa la edad que tenga, si hay este vínculo, hay violencia intrafamiliar, y esta puede ser física, psicológica, sexual, económica, etc. ¿Sí? Entonces, las
fiscalías se denominan Fiscalía de Violencia de Género, pero eso no significa que hay aquí una definición de violencia de género. Sería como homologarle con lo que es la violencia intrafamiliar, porque vendría a ser lo mismo. Aquí en el Ecuador no hay distinción. Perfecto. Ujú. Yo creo que con eso estamos. ¿Ya? Ok. Y me envías los datos, please. Claro. Claro, dame tu correo. Te puedo mandar a WhatsApp porque Claro. es medio